Muy buenas tengan todos. Soy el doctor Evidio García, especialista de primer grado en medicina familiar y especialista de primer grado en microbiología. Y como les prometí en el anterior video, ahora abordaremos mucho más de cerca los coronavirus, su historia, su relación con el hombre, responderemos muchas de las preguntas que me han hecho y trataremos de dar una pequeña actualización a cómo está el panorama mundial de esta pandemia. Y como les habíamos prometido, en este video abordaremos específicamente a los coronavirus. Vamos a estudiar los coronavirus más importantes que se han vinculado, sobre todo en los últimos años, con enfermedades en seres humanos. Vamos a abordar los 7 coronavirus que afectan a los seres humanos. Vamos a, primero que todo, a decir que los coronavirus pertenecen a la familia de los coronaviridae. Esta familia en estos momentos tiene 7 exponentes que pueden causar enfermedad en seres humanos. Son virus ARN que presentan envoltura y generalmente se circulan con mucha frecuencia en el medio animal y a través de los animales pueden ponerse en contacto con el hombre causando enfermedad. En la imagen vemos en el fondo de pantalla una fotografía al microscopio electrónico de los coronavirus para que ustedes sepan cómo es que se ven al microscopio electrónico. Podemos ver que estos 7 coronavirus están divididos de color amarillo, los que generalmente estuvieron vinculados con enfermedades en el hombre, y de color rojo aquellos que últimamente han causado pandemias importantes con una alta letalidad. Vamos a hablar que los coronavirus tienen una distribución mundial, causando del 10 al 15% de los casos de resfriado común. Estas infecciones muestran un patrón relacionado con las estaciones del año. La mayoría de los casos ocurren en los meses de invierno. El coronavirus humano 229E y el coronavirus humanos OC43 fueron los primeros que se conocieron. Alrededor de los años 60 del siglo pasado ya se conocía que este tipo de microorganismos podía causar el llamado resfriado común, por supuesto conjuntamente con otros virus. Ya en los años 2000, 2002, 2005 se estudian y se reconocen en pacientes diferentes coronavirus como el NLS63 y el HCUK1. Estos coronavirus generalmente causaban cuadros respiratorios, pero que en ningún momento llegaban a ser cuadros graves. Ahora abordaremos sobre el SARS-CoV, traducido en sus siglas en inglés como coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave. Es una especie de coronavirus que emergió en noviembre del 2002 en la provincia china de Cantón. Se originó probablemente a partir del gato de civeta del Himalaya, aunque existen otras especies en el mundo animal que están implicadas con este microorganismo. Infectó en aquel momento personas en una treintena de países y se reportó una mortalidad que fue entre el 9 y el 13% en aquella ocasión. El MERS-CoV, cuyas siglas significan coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio, fue una enfermedad que tuvo una mayor letalidad que su antecesora. Surgió en el año 2012 y se extendió por 27 países. Esta enfermedad causó la muerte de 850 pacientes de las 2.500 personas que fueron infectadas. La tasa de letalidad fue del 34%, llegando a ser superior en algunos países. Genera un síndrome respiratorio grave y esta enfermedad llegó al ser humano, se propagó al ser humano desde los camellos y luego obviamente se vieron la principal cantidad de casos en los países del Oriente Medio y por eso se debe su nombre. Ahora a continuación veremos al SARS-CoV-2, que es el objeto de estudio de este video en general. Vamos a hablar que el 31 de diciembre del 2019 las autoridades de la ciudad de Wuhan informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas con un síndrome respiratorio agudo grave muy similar al que había ocasionado el SARS. Los casos estaban relacionados con un determinado mercado de mariscos y otros animales ubicados en la ciudad. Baste decir que en el país, en China en general, hay mercados que se dedican a vender animales de vida salvaje. Ellos tienen tradicionalmente las características de que pueden comer animales de vida salvaje y por eso en muchas ocasiones enfermedades que circulan entre estos animales pueden llegar al ser humano. El 7 de enero del 2020 las autoridades chinas declararon que la causa de esta enfermedad era un coronavirus nuevo y en ese momento fue nombrado como 2019 nCoV o nuevo coronavirus del 2019 y también tuvo el nombre de coronavirus de Wuhan. El 30 de enero del 2020 la OMS declara la situación como emergencia de salud internacional.
con fecha el 13 de febrero de 2020, se habían notificado 46.997 casos a nivel mundial. El número de fallecidos ascendía en aquel momento a 1.339. El 11 de marzo del 2020, la OMS caracterizó como pandemia esta infección y la enfermedad comenzó a llamarse COVID-19, mientras el microorganismo se le comenzó a llamar SARS-CoV-2. Los casos confirmados a nivel mundial superaban los 118.000 en más de 114 países y el número de fallecidos en aquel momento ascendía a 4.291. Ahora, ¿cómo llega este nuevo coronavirus al ser humano? Existen muchas hipótesis. Se relacionó de primer momento a los murciélagos y no se descartó en ningún momento que hubiese un hospedero intermediario. En este caso, se plantea que los pangolines deben haber sido los hospederos intermediarios que a través del murciélago se contaminaron y obviamente los pangolines fueron los responsables de transmitir el virus hacia el ser humano. Y el gran salto que caracteriza esta enfermedad es que la gran contagiosidad, la gran capacidad que tenía de una persona enferma poder infectar a varias personas. Existen muchas teorías, circulan en internet teorías de conspiraciones entre países, que determinados gobiernos lo elaboraron en el laboratorio, pero bueno, esto hasta ahora solo son conjeturas. Nosotros abordaremos hasta el momento lo que tenemos científicamente y bueno, más adelante en el transcurso de los acontecimientos, si apareciera alguna otra información, la daríamos por este canal. ¿Cuáles son los principales síntomas de este coronavirus originado en China? Tenemos que en primera instancia parecería un catarro común, con estornudos, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta, dificultades para respirar. En este caso, por diferentes mecanismos, podría haber daño renal también. Autoridades chinas advirtieron que en muchos pacientes podía también ocasionar diarrea y que se había podido constatar que ARN del virus había estado en diarreas de pacientes que habían tenido la enfermedad. Otro dato importante es que en ocasiones los pacientes no tenían síntomas respiratorios, sino pérdida del olfato y pérdida del gusto, lo que se le conoce como anosmia y ageusia. Y esto también confundió en primera instancia a las autoridades de salud. Ahora, continuando con nuestra exposición, vamos a hablar un poquito sobre las características del virus. Con esta pequeña representación vamos a decir que el virus ante todo tiene un material genético, como habíamos dicho. Este material genético es el ARN de una sola cadena. Está rodeado por una membrana y presenta una proteína de membrana y las spike o proteínas S que juegan un papel importante en la enfermedad. Dicho sea de paso, estas proteínas S más adelante vamos a hablar cómo actúa, cómo ellas pueden adherirse a determinados receptores que están en el aparato respiratorio sobre todo, y a partir de este puede comenzar la enfermedad en este caso. Aquí vemos esta pequeña representación, no quisiera que se atiborren, vamos a explicar rapidito qué es lo que ocurre en el interior de la célula. Habíamos hablado de estas proteínas S o spike o espículas como también se le llama. Estas son capaces de reconocer determinados receptores. Se ha visto que esos receptores están vinculados con una proteína que es el ACE2, que también juega un papel importante en la fisiopatología de la hipertensión arterial y con muchos medicamentos que controlan la hipertensión arterial también tienen esta proteína como órgano diana. Ellos a través de ellas penetran a la célula y liberan su material genético, su ARN. Este ARN es capaz de unirse a los ribosomas de la célula, y los ribosomas tienen una función muy sencilla, o sea, traducir la información esta genética que viene en una secuencia de bases nitrogenadas, traducirla en la producción de diferentes proteínas. ¿Qué sucede? Ya eso lo habíamos visto en el video anterior. Los virus son capaces de engañar a la célula que atacan, haciendo que estas células, una vez que pongan en marcha su maquinaria de producir moléculas, diferentes proteínas, en vez de producir las proteínas que necesitaría la célula, lo que va a hacer es producir proteínas que darían al ensamblaje de nuevos virus. Una vez que se producen estos nuevos virus, van a ser liberados y estos virus que quedan liberados también pueden atacar otras células. En el caso de los coronavirus se ha visto que en determinadas circunstancias pueden causar que un solo virus puede ocasionar que la célula produzca hasta 100.000 copias de él. Esto agravaría mucho más la enfermedad en este tipo de pacientes. Vamos a hablar ahora sobre la expansión del virus. Muchos amigos me preguntaban que por qué es tan contagioso, desde el punto de vista estadístico, qué es lo que ocurre.
Y vamos a hablar que el potencial de una epidemia se mide con su número reproductivo. Este número se identifica con la letra R. En el caso de COVID-19, el R está entre 2 y 3. Quiere decir que cada paciente infectado puede contagiar entre 2 y 3 personas, aunque obviamente puede ser más. Aunque este es el número que se usa desde el punto de vista estadístico. Si nosotros comparamos al COVID-19 con la gripe, por ejemplo, tendremos que su número reproductivo es de 1.3 a 1.5. O sea, cada paciente con gripe podría contagiar a 1.3 a 1.5 pacientes que se le acerquen, etc. Siempre que esta R sea superior a 1, vamos a tener un crecimiento exponencial. Así de sencillo. Siempre que una persona sea capaz de al menos contaminar a 1 o más, siempre va a haber un número que crezca, un número exponencial. Esto ha traído grandes problemas en muchos países. Estamos viendo que en Italia, en Francia, España, aquí en Ecuador ha ocurrido también. Ojalá eso no ocurra en nuestra querida isla de Cuba. Eso puede crear un cierto espejismo, ya que al principio los casos van a llegar como un goteo, poco a poco, y va a crear la falsa seguridad de que todo está bien, de que todo está controlado, y puede llegar un momento en que exista una gran explosión de casos en los cuales se sobrepase en poco tiempo el número de pacientes y realmente ponga en apuro, ponga en aprieto al sistema sanitario de ese país. Para abordar un poquito más, vamos a comparar la propagación del virus de la gripe y el COVID-19. Por ejemplo, el H1N1, si vemos en esta gráfica, pongamos que 10 pacientes estén enfermos con la enfermedad. De esos 10 podrían salir 14, teniendo en cuenta la R, que es de 1.3 a 1.5. De esos 14, 21. Y cuando tenga 4 ciclos la infección, ya serían 31 los pacientes infectados. Si lo comparamos, si tenemos estos datos y comparamos con el COVID-19, vamos a tener lo siguiente. De los mismos 10 pacientes, pongamos que sean 10, estos 10 darían a 28 pacientes enfermos, y de 28 a 72, vean el salto, y de 72 a 192, o sea, estamos hablando de una enfermedad que es extremadamente contagiosa. Este tema es muy importante, quisiera que me prestaran atención. Muchos han hablado de la curva de infección, los medios siempre están diciendo que hay que bajar la curva, hay que aplanar la curva, y muchos me preguntan qué significa esto. Vamos rapidito con este diagrama que hemos logrado. Vamos a suponer que en el horizontal estarían los meses, o sea, el tiempo que transcurre, y que en la vertical tendríamos el número de casos. Y esta pequeña línea discontinua nos va a marcar cuál es el nivel de respuesta del sistema de salud. Todos los sistemas de salud de todos los países del mundo tienen una capacidad para responder, un nivel. Eso depende de los recursos que tenga, el personal médico, los hospitales, etcétera, toda la infraestructura. En este caso, por ejemplo, que tenemos esta curva tan empinada, ya esta curva sobrepasa el nivel de respuesta del sistema de salud. Pongamos que en este país no se hayan tomado, en este escenario no se hayan tomado las medidas adecuadas. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que estamos viendo en la televisión. Pacientes que quedan en las calles, que hay que atender en los pasillos, que de repente fallecen en sus casas porque el sistema de salud es incapaz, no puede atender a todos los pacientes que están llegando, esa gran cascada de pacientes que están llegando a ser atendidos. Entonces no alcanzan los recursos, los médicos comienzan también a estresarse, comienzan a fatigarse, hay médicos que enferman porque no se pueden cumplir todas las medidas. Si vemos bien tenue en un color, por aquí abajito tenemos el escenario en el azul en que sí se cumplen las medidas. O sea, tenemos una curva de pacientes, pero que esta curva no llega a sobrepasar el nivel de respuesta del sistema de salud, y eso es realmente lo que se quiere. Que obviamente no se puede evitar que existan casos, porque es una enfermedad muy contagiosa, como hemos visto, pero sí hay que limitar que sea la menor cantidad de casos posible para que el sistema de salud tenga un poder para solucionar todos los casos que están llegando. Esto, una vez que se sobrepasa la curva, es bien difícil llevarla hasta abajo, pero bueno, no queda otra oportunidad, hay que hacerlo. Por eso se pide mucho a las personas que se queden en la casa, que no salgan, para evitar el contagio y así evitar el número de pacientes que día a día comienzan a dar positivo a esta enfermedad. Ahora, algunas pautas sobre el tratamiento. Han salido por internet innumerables artículos, algunos serios, otros no tanto, que hablan sobre X y determinado médico que tiene la cura o no. Realmente lo que existe desde el punto de vista científico es que no hay un tratamiento específico. Esto sí quiero hacer hincapié. No hay un tratamiento específico para esta enfermedad a día de hoy. No existe una vacuna efectiva
para inmunizar a las personas susceptibles tampoco se ha trabajado. Hay países que ya tienen bien adelantado en sus protocolos diseñados vacunas, pero todavía no existe en el mercado ninguna. Y que la prevención es el principal arma, y con prevención estamos hablando evitar la exposición. Por otro lado, muchos me decían, bueno, ¿y cómo se curan los pacientes? Porque sí se ha visto en la prensa que se curan muchos pacientes. Bueno, la cura de los pacientes enfermos ocurre a expensas de su sistema inmune, competente y capaz de rechazar la infección viral. Vamos a hablar un poquito del tratamiento farmacológico, porque obviamente sí se están utilizando fármacos para combatirlo. Se han utilizado diferentes antivirales como el oseltamivir, ribavirina, interferón alfa. Ahí está una lista de algunos que hemos podido sacar por internet. Sí han demostrado cierta eficacia en algunos pacientes, en otros no. Realmente no son antivirales probados directamente contra este microorganismo, porque este es nuevo, sino que se ha traspolado el resultado que se ha tenido en otros virus para lograr usarlos acá, y se están usando y en algunos casos han tenido buenos resultados. Antipalúdicos como la hidroxicloroquina está en el primer frente de combate. La mayoría de los países están utilizando la hidroxicloroquina. Se ha visto que sí disminuye la concentración de virus, sí disminuye la cantidad de pacientes que tienen que ser trasladados a salas de terapia. Otro medicamento muy utilizado es la acitromicina, un antimicrobiano bien conocido. Se utiliza sobre todo para infecciones del tracto respiratorio. A pesar de que los mecanismos en muchas ocasiones no se conocen exactamente cuál es el mecanismo, realmente sí se ha visto disminución del tenor viral en los pacientes en los cuales se están utilizando, y la mayoría de los protocolos últimamente sí están utilizando estos dos medicamentos, la hidroxicloroquina y la acitromicina, en el tratamiento. Vamos a hablar sobre el ivermectin. Es un antiparasitario muy conocido, bien utilizado en muchos países del mundo. Existen los stocks en la mayoría de los países. Científicos australianos han dado información bien alentadora sobre el ivermectin, el cual plantean que incluso en 48 horas es capaz de disminuir considerablemente la concentración viral en los pacientes que se ha utilizado. Todavía está en una fase de estudio porque no se conoce exactamente cuál sería la dosis o cuál sería la frecuencia que hay que indicarlo, pero es muy alentador estos resultados, sobre todo por la rapidez en que se plantea que disminuye. Hasta ahora los estudios han sido in vitro, todavía no se ha probado en el ser humano exactamente. Espero que en los próximos días podamos darle un poquito más de información al respecto. Se ha utilizado también medicamentos que se utilizan sobre todo para los padecimientos hematológicos, como el ruxolitinib, y conocido como el Jakavi. Este medicamento disminuye considerablemente el proceso inflamatorio que conlleva toda la infección viral. Y también los esteroides. Quisiera hacer un pequeño paréntesis con los esteroides. En una primera instancia, la Organización Mundial de la Salud no aconsejaba el uso de esteroides, pero hoy por hoy sí se ha visto la importancia que tiene el uso incluso temprano, antes de que comience toda esa cascada inflamatoria importante que ocurre a nivel pulmonar, a nivel del epitelio respiratorio. Se ha visto que muchos de los pacientes jóvenes que están falleciendo lo han hecho por una exagerada respuesta inflamatoria, o sea, prácticamente la respuesta inflamatoria sobredimensionada, exagerada, exacerbada, es la que está destruyendo con su inflamación el epitelio respiratorio y no permite el intercambio de gases. Y los esteroides son unos potentes antiinflamatorios que podrían llegar a controlar o disminuir este proceso, y con ello aumenta la sobrevivencia de los pacientes. No vamos a hablar mucho sobre las medidas epidemiológicas. Todos los medios de comunicación están hablando sobre qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, lavado de las manos y todo eso. Solamente vamos a poner esta pequeña imagen para que vean qué tiempo dura el virus en cada una de las superficies más comunes que tenemos a nuestro alrededor, para que vean lo importante que es desinfectar todo, para que vean lo importante que es no estar tocando la superficie si no es necesario. Por ejemplo, en el aluminio el virus puede durar hasta 8 horas, igual que en los guantes quirúrgicos. Por eso se aboga que los médicos deberían cambiarse de guante entre paciente y paciente. En la madera puede durar hasta 4 días, en el papel 4 a 5 días, en el cristal 4 días y en el plástico 5 días. O sea, es un virus que tiene una sobrevida bastante importante, y que por eso en ocasiones podemos salir a la calle, no hay nadie, tocamos la manilla de una puerta, decimos no, si no había nadie, pero perfectamente esa manilla pudo haber estado contaminada desde horas o días antes,
y nosotros entonces nos contaminamos. El uso de mascarillas es otro de los temas que más me han preguntado. ¿Se deben usar? ¿No se deben usar? ¿Cuál debe usarse? Realmente mascarillas existen muchísimas. Algunas tienen un filtro como las N95, las FFP2 o FFP3. Existen muchas. Estas que tienen filtro generalmente se aconseja que se use por el personal de salud que está expuesto a lugares donde hay una alta concentración de virus. Hay otras, también por ejemplo el personal de laboratorio que tiene que estar trabajando las muestras de los pacientes deberían usar estas máscaras porque protege a la persona por los filtros, protege de que no vaya a inhalar ninguna partícula viral que puede estar suspendida todavía en el aire. Y existen otras que no tienen filtro, pero que sí se podrían utilizar por la siguiente razón. Supongamos que una persona no conoce que tiene la enfermedad, ya sabemos que esa enfermedad incluso hay personas que no tienen síntomas, pero sí pueden estarla transmitiendo, y esa persona estornuda, tose, habla, y a través de esas partículas de saliva puede estar contaminando el medio ambiente, contaminando todo, y entonces se aconsejaría que en todos los lugares, sobre todo si vamos a estar en lugares públicos, todas las personas deberían usar mascarilla para evitar el contagio, para evitar que una persona pueda contaminar el medio ambiente, aunque no tenga síntomas, podría hacerlo perfectamente. Ahora quisiéramos responder algunas de las preguntas más frecuentes que nos están haciendo acerca de los coronavirus. Espero que sean también su pregunta y espero que a través de esta intervención nosotros le podamos dar respuesta. ¿Por qué han fallecido un número importante de pacientes jóvenes? Bueno, se ha visto que al principio, sobre todo en China, la mortalidad era mucho mayor en los pacientes mayores de 60 a 65 años, pero cada vez hemos visto que han llegado pacientes jóvenes que supuestamente no tienen ninguna comorbilidad, no tienen ninguna enfermedad, no tienen ningún inmunocompromiso, y han llegado a estar en estado crítico y han llegado incluso a fallecer. Recordemos que este es un virus nuevo, la humanidad está enfrentando por primera vez a este virus, y tal vez en ciertas y determinadas personas, aunque sean personas jóvenes, este virus esté evidenciando algún tipo de inmunodeficiencia que hasta ese momento esa persona no se hubiese manifestado. Y lamentablemente puede ser esto. Por otro lado, las personas jóvenes por lo general pueden exponerse a una alta carga viral, como es el caso del personal sanitario que está en los hospitales, donde hay una alta carga de virus alrededor, y evidentemente mientras más virus penetren en el organismo, más grave puede llegar a ser la enfermedad. Por otro lado, el estrés mantenido, tanto por estar encerrado en la casa, por todas las noticias, todo lo que ocurre, pues este estrés sí se conoce que el estrés puede provocar inmunodepresión. Por otro lado, el mismo personal de salud que está doblando turnos, que está trabajando a veces sin las condiciones adecuadas, ese estrés también le puede llevar a un grado de inmunodepresión, y al enfrentarse entonces con el virus puede llegar a tener formas graves de la enfermedad. Y por otro lado, lo que habíamos hablado anteriormente, se ha comprobado que los casos de neumonías graves se asocian a una respuesta exagerada del sistema inmunológico, o sea, por determinados mecanismos, ese virus, al enfrentar el sistema inmunológico, puede desencadenar que se liberen una serie de mediadores químicos que provocan una respuesta inflamatoria exagerada que a la postre puede provocar un daño en el epitelio respiratorio. También no se descarta una posible predisposición genética que tengan las personas a tener una enfermedad más grave por este microorganismo, pero como apenas comienza la pandemia, todavía esto no se ha podido estudiar. Y por otro es el alto grado de probabilidad. Obviamente las personas jóvenes son las que más están en la calle, las que tienen que hacer las compras, las que todavía perfectamente están trabajando, y son las que más expuestos están en este caso, y esto podría ser otro de los factores importantes. Una pregunta también que me han hecho mucho es ¿por qué los niños pequeños, por qué en los niños pequeños no es tan grave la enfermedad? Y esto realmente ha sido alentador desde el punto de vista estadístico. Hemos visto que prácticamente la mortalidad en menores de 10 años es nula, muy poca, no llega ni a 1, y de 10 años a 19 años es apenas el 1%. Y bueno, trataremos de explicar de la siguiente manera. Los niños en primer lugar siempre están mejor resguardados, mejor cuidados, y por supuesto van a estar menos expuestos. Y si existiese algún tipo de exposición al virus, la carga viral con la cual entrarían en contacto no sería tan alta. Esa sería una de las cosas por las cuales los niños la enfermedad no sería tan grave. Podría también esto atribuirse a que los niños tienen una respuesta inmune innata más activa. Las vías respiratorias de ellos son más sanas, han tenido menos exposición al humo del cigarro, menos contaminación del aire y por supuesto menos enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, etcétera, que siempre agravan estos casos. En tercer lugar tendríamos la presencia del timo, y para que lo que no lo sepan, vamos a hablar someramente sobre el timo. Es un órgano
situado en edades pediátricas sobre todo, en un espacio que se conoce como mediastino. Para ubicarlo mejor sería alrededor de sobre el corazón, en los grandes vasos que existen ahí. Este timo juega un rol importante en la maduración de las células T y podría participar en la defensa contra nuevos virus. Las poblaciones crecientes de linfocitos que se originan en el timo protegen contra el COVID-19. Y por supuesto esto puede explicar también la diferencia significativa que hay en la mortalidad entre los niños que sí tienen timo y los adultos en los cuales ya en la edad adulta este órgano desaparece. La última pregunta es, yo le diría que es la pregunta del $1.000.000 y ojalá ocurra. Muchos nos preguntan, ¿la llegada del calor marcará el fin del COVID-19? Y dice, bueno, realmente hasta el momento los coronavirus que habíamos visto, sobre todo aquellos que estaban, los que se habían estudiado, que provocaban resfriado común, sí tenían un comportamiento estacional. Siempre en los meses de invierno aumentaban las cifras de enfermos por estos microorganismos, pero en el verano siempre disminuían. Esto nos hace pensar que podría pasar esto con el COVID-19, pero como estamos frente a un agente nuevo, un microorganismo que comienza a estudiarse, no podemos decir categóricamente que esto vaya a ocurrir, aunque ojalá y quisiéramos todos que esto pasara. Pero bueno, de todas maneras, los estudios posteriores, que se está estudiando mucho el microorganismo, en el futuro tal vez nos den más asidero para poder responder esta pregunta. Espero que el presente video les haya sido útil para comprender este fenómeno y cualquier duda o comentario lo hagan llegar a la caja de comentarios. Por favor, dale like, comparte el video, dale a la campanita y nos vemos en próximos videos.